Señora presidenta, señorías, el Grupo Socialista ha vuelto a traer al Pleno de la Cámara una cuestión que ya debatimos en la Comisión de Hacienda, que es la regla de gasto, que de alguna forma es hablar sobre la estabilidad fiscal. Y aquí la primera sorpresa es que al aceptar la enmienda de Unidos Podemos no estamos hablando de flexibilizar la regla de gasto, sino de eximir de la aplicación de la regla de gasto a determinadas entidades locales. Esto, en fin, en la práctica supone que las entidades locales que tengan superávit dejarán de tener superávit y, esto en la práctica nos llevaría al incumplimiento de esto dicho de tal forma, al incumplimiento de las reglas europeas que obligan a todas las administraciones públicas a que sigan una regla de gasto que efectivamente es mejorable y podemos modificarla, pero tiene que haber una regla de gasto moderna y bien diseñada. Es decir, lo que no puede ser es que cuando una entidad tenga superávit tenga derecho, aunque esto sea de carácter coyuntural, a gastárselo inmediatamente, porque eso es comprometer el estado del bienestar y los intereses de los ciudadanos. En este sentido, la cuestión de la estabilidad, hoy hemos tenido varias noticias. En primer término, el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, contra lo que ha dicho aquí la señora Montero, ha dicho que este año se van a cumplir las 3 reglas fiscales, a saber, se va a cumplir el déficit, se va a cumplir la deuda y se va a cumplir la regla de gasto. No lo digo yo, lo tienen ustedes en la presentación del presidente de la AIREF que ha dejado en esta Cámara. ¿Por qué? Porque cuando se hacen buenos acuerdos, como el acuerdo presupuestario que hemos llevado a efecto con el Partido Popular, y cuando se hacen bien las previsiones de ingreso, por primera vez se cumplen las normas fiscales. Y esto tiene una importancia trascendental porque dejamos para la historia los recortes y las subidas masivas de impuestos. Es que al final, cuando no se cumplen las reglas fiscales, cuando se gasta lo que no se tiene, el resultado siempre es el mismo y lo pagan los más desfavorecidos, son los recortes y las subidas masivas de impuestos. Por otra parte, esta estabilidad fiscal pues tiene sus amenazas. Hoy, por ejemplo, decía el secretario de Estado de Presupuestos también en el Congreso que la propuesta de renta mínima llevaría literalmente a la quiebra del estado del bienestar. Yo no creo que sea para tanto, pero la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal dice que esto nos costaría 15.000 millones de euros al año. Y, sin embargo, el Gobierno del Partido Popular aquí no ejerció el derecho de veto y ahora tenemos esto encima de la mesa. Sin embargo, no le ha faltado muy poco tiempo para ejercer el derecho de veto, por ejemplo, con el tema de la rebaja del IVA del cine, que son 60 millones de euros. Por otra parte, como bien ha dicho la señora Montero, efectivamente es cierto que el Gobierno tampoco ha sido eficaz a la hora de vetar la modificación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria en la línea que quiere Podemos, que es mucho más agresiva que la del Partido Socialista, mucho más agresiva con los bolsillos de los ciudadanos, porque exime a la inmensa mayoría de las entidades de derecho público en España de la aplicación de la regla de gasto. Es decir, les va a permitir gastarse más de lo que se ingresan y esto, evidentemente, siempre es la primera parte de que acabamos teniendo todos subidas de impuestos y recortes. Efectivamente, nosotros no podemos apoyar esto porque no es una buena idea. Piensen ustedes, señorías, que ahora últimamente se está quejando todo el mundo de la tramitación un tanto opaca del cuponazo de la semana pasada, pero que, sin embargo, aquí solamente los diputados de Ciudadanos solamente recibimos críticas, que, por ejemplo, implica que el Estado reconoce una deuda que tenemos, no sabemos de dónde, de 1.400 millones de euros con la Comunidad Autónoma del País Vasco. Bueno, pues cuando haces eso, si el País Vasco se gastase inmediatamente el dinero, incumpliríamos el objetivo de déficit, señorías, nada más que con esto. Y, evidentemente, pues esto es un ingreso puramente puntual para la Administración beneficiaria, no se sabe de dónde sale, pero nosotros creemos que es necesario una mayor transparencia en las finanzas públicas, es necesario unas reglas de estabilidad presupuestaria y que se apliquen en todas partes por igual, porque efectivamente la gestión del Ayuntamiento de Madrid es bastante discutible y lamentable, y no solamente ya porque incumple la regla de gasto, sino porque no cumplen con sus compromisos de inversiones y en realidad
acaban gastando en otra cosa, por ejemplo, un palacete en la calle Alcalá 42. Pero es cierto que no es el caso más grave. Hemos sabido hoy, que también lo ha dicho el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, voy concluyendo, señora presidenta, en el Ayuntamiento de Bilbao, la comunidad autónoma, que es la entidad de supervisión, ha autorizado un plan económico-financiero con déficit, cosa que no se le autoriza a ningún ayuntamiento. Y, de hecho, bueno, pues nos encontramos con que tenemos una tutela reforzada en Madrid con superávit, efectivamente, derivado de no ejecutar inversiones fundamentalmente, mientras que no la tenemos en Bilbao, cuando el ayuntamiento tiene déficit y, además, de paso, incumple la regla de gasto. Y todo esto no lo digo yo, lo dice el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Creemos que, evidentemente, nuestra normativa de estabilidad presupuestaria necesita una modificación, una modernización y adaptarse mejor a las normas europeas, pero esto que traen de la mano de Podemos, señorías del Partido Socialista, no lo podemos apoyar. Nada más y muchas gracias.